Hola, buenas tardes. Me dirijo a usted, maestro César Landero. Mi nombre es Graciela Victoria Quintal Pech y soy del primer año de la licenciatura de enfermería. En este tema abarcaremos dos temas muy importantes acerca de las generalidades de la estructura del cráneo que forman el neurocráneo y viscerocráneo, en donde hablaremos cómo son, dónde se encuentran, las principales características, su principal función y las articulaciones que se conectan con estas. Comenzaremos con el hueso frontal. Su ubicación: parte frontal del cráneo formando la parte superior de las órbitas. Se articulan de la siguiente manera: con los huesos parietales, esfenoides, nasal, cigomático. Su estructura son importantes, ya que empiezan con el apófisis frontal, que esto es una extensión que forma parte de lo que viene siendo el puente nasal. El seno frontal es la cavidad en el hueso que reduce el peso del cráneo y contribuye a la resonancia vocal. Su principal función de este y de todos los huesos es proteger la parte anterior del cerebro, formando el techo de las órbitas oculares, es decir, de donde se va a formar la vista, y contribuye a la estructura de la cara. Otro hueso importante es el hueso parietal. Su ubicación lateral y superior del cráneo, formando gran parte de la bóveda craneal. Sus articulaciones son con los huesos frontal, occipital, temporal y esfenoides. Su estructura son los bordes sagital y coronal, que son uniones de los huesos adyacentes formando las suturas. Una sutura es como una pequeña ranura que se va formando entre un hueso. Las funciones contribuyen a la formación de la bóveda craneal que protege al cerebro. Todos protegen al cerebro y a los nervios que están allá. El hueso occipital se ubica en la parte posterior e inferior del cráneo. Se articula con los huesos parietal, temporal y esfenoides. La mayoría se articula en esos huesos. De aquí viene una estructura importante que viene siendo el foramen magno, que como mencioné es una abertura por donde pasa la médula espinal. Cóndilos occipitales son los que se articulan con las vértebras cervicales. Esta se articula con la cervical número 1, que son varias cervicales, que esta permite el movimiento de la cabeza. Su principal función es proteger la parte posterior del cerebro y facilita la conexión entre el cerebro y la médula espinal. Huesos temporales. Igual son dos. La ubicación es en el lateral inferior del cráneo, formando parte de la base del cráneo y la región de las sienes. Se articula con los huesos parietal, occipital, esfenoides y cigomático. Sus estructuras son la apófisis mastoides, que es una proyección ósea que se encuentra detrás del oído. Sirve como punto de anclaje para músculos del cuello. Apófisis cigomática. Se articula en el hueso cigomático. Conducto auditivo externo. Este es un canal que conduce al oído. Sus funciones son: la principal es proteger al oído, los órganos del oído, que proporciona puntos de anclaje para músculos y forma parte de la base del cráneo. El hueso esfenoides, parte central del cráneo entre los huesos frontales, temporales y parietales. Esto es su ubicación. Se articula con todos los huesos del neurocráneo. Wow, es muy amplio, ¿no? Sí. Sus estructuras importantes son la silla turca, depresión cada hoja de la glándula pituitaria, apófisis alar pteroidea. Estas son prolongaciones que contribuyen a la formación de las cavidades nasales y orales. Su principal función es contribuir a la estructura de la base del cráneo y protege la glándula pituitaria, así como la formación de la cavidad nasal. Concluimos con el hueso etmoides, que es su ubicación parte anterior del cráneo entre las órbitas oculares. Se articula
con los huesos frontal, esfenoides, nasal, lagrimal y maxilar. Sus estructuras son la lámina cribosa. Permite el paso de los nervios olfatorios hacia la cavidad nasal. Lámina perpendicular contribuye al tabique nasal. Sus funciones forman parte del tabique nasal, contribuyendo a la formación de cavidades nasales y permite el paso de los nervios olfatorios. Sus principales 4 funciones es dar soporte, estructura, se articulan con otra estructura general del viscerocráneo. Ahora hablaremos de ello, que es el víscero craneofacial. Es la parte del cráneo que forma la estructura de la cara. Se encarga de soportar los órganos sensoriales como los ojos, nariz y boca. Informa las cavidades nasales y orales. También son esenciales para la masticación y expresión facial. Empezamos con el maxilar, que son 2. Se ubican en los huesos que forman la parte superior de la mandíbula. La automática se une a la mejilla. Apófisis frontal contribuye al puente nasal y el seno maxilar, que es una cavidad que aligera el peso del hueso y contribuye a la resonancia de la voz. Funciones: soporta los dientes superiores y forma parte del paladar. Su ubicación, la mandíbula, es el hueso inferior de la cara. Sus articulaciones se articulan con el hueso temporal en la articulación temporomandibular. Sus estructuras importantes son el cóndilo mandibular, que se articula con la cavidad glenoidea del hueso temporal, permitiendo el movimiento de la mandíbula. La apófisis coroides, punto de inserción del músculo temporal que permite la elevación de la mandíbula. La sínfisis mentoniana es la línea de unión en el centro de la mandíbula inferior. Sus funciones: soporta los dientes inferiores y facilita la masticación y la articulación del habla, permitiendo movimientos de la mandíbula. El cigomático y pegol son 2. Se ubican los huesos que forman las mejillas y parte de la órbita. Se articula con los huesos frontal, esfenoides, temporal y maxilar. La apófisis temporal se articula con el hueso temporal formando parte de la cavidad de la mejilla. La apófisis frontal se articula con el hueso frontal formando parte del borde inferior de la órbita. Sus principales funciones es formar la parte de la mejilla y contribuir a la estructura de la órbita ocular. El lacrimal, su ubicación son huesos pequeños en la parte medial de la órbita ocular. Sus articulaciones se articulan con huesos frontal, etmoides, maxilar y cigomático. Estructuras importantes: surco lagrimal, forma parte del conducto que drena las lágrimas hacia la cavidad nasal. Sus funciones: forma parte de la órbita ocular y participa en el drenaje de las lágrimas. El palatino, ubicación: sus huesos forman parte del paladar duro y el piso de la cavidad nasal. Se articula con los huesos esfenoides, etmoides, maxilar y búmer. Sus estructuras importantes son la apófisis horizontal, forma parte del posterior del paladar duro. Apófisis perpendicular contribuye a la formación del tabique nasal. Contribuye a la formación del paladar duro y el piso de la cavidad nasal, ayudando a dividir la cavidad oral de la nasal. El búmer delgado es un hueso delgado que forma parte de la enfermedad del tabique. Se articula con los huesos esfenoides, etmoides y palatinos. Placa perpendicular, forma la parte inferior del tabique nasal. Divide la cavidad nasal en 2 partes, facilitando la separación del flujo del aire. Nasal, huesos que son de las articulaciones, se articula con los huesos frontal, maxilar y etmoides. Estructuras importantes: los bordes laterales se unen con los huesos adyacentes para formar el puente nasal.
contribuye a la forma del puente nasal y proporciona soporte para la estructura de la nariz. Maxilar, soporta y a las funciones generales, más que nada son para formar lo que viene siendo la parte de lo que viene siendo las articulaciones de la cara y ayuda a protegerlas. Bien, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.